Buenos días, queridos hermanos. En este día pues vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, escudriñando sus escrituras, y es un día de bendición en el cual el Señor pues va a hablar a tu vida y a mi vida, en el cual pues vamos a ser edificados por la palabra del Señor, y vamos a pedirles al Dios vivo del cielo que derrame de esa sabiduría en tu vida y en mi vida, pero por sobre todas las cosas que envíe a su Espíritu Santo, el cual, como está escrito en su palabra, que donde hay dos o tres congregados en su nombre está su presencia. Estamos creyendo que ese Espíritu va a estar en medio de ustedes y yo, y que va a ser Él pues dándonos ese espíritu de conocimiento, de entendimiento, de consejo, de poder, que ese es ese espíritu que nos va a permitir discernir su palabra, comprenderla, y que sea Él pues edificándonos y permitiéndonos edificar a otros que estén necesitados de una palabra, hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, que es la palabra de Pedro y Cornelio. La habíamos tratado o leído en el video pasado, hermano, cuando estábamos hablando de la amonestación que hace nuestro Señor Jesús contra la parcialidad, con el no hacer acepción de personas. Y en ese momento pues leímos esta palabra de Hechos 10 y pensé que le había dado el desarrollo, pero no, simplemente la leí y proseguí con otras citas bíblicas y desarrollando el tema que era el no hacer acepción de personas. Y creo que pues simplemente es necesario desarrollar un poco esta palabra como lo había dicho en el video pasado. Entonces pues hoy vamos a estar desarrollando esta palabra, que es el libro de Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 48, donde Pedro pues enviado a Cornelio para darle esa salvación que prometió nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a implorar la presencia del Espíritu de Jehová, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que tome control de esta palabra. Invocamos la presencia del Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, la presencia de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasía, y la presencia de ese Espíritu Consolador, ese que dejó a tu vida y a mi vida para que nos nutra y nos llene con su presencia. Amén. Que tome control de esta palabra, de esta obra, porque esa obra es suya. Y que sea el Señor pasando carbones encendidos por mi boca, hermanos, que sea Él con mi boca, que sea Él hablando a sus vidas, que no sea yo hablándoles en mi emoción y en mi carne. Dios me guarde. Que sea el Señor hablando, porque esta obra es para la honra, gloria y alabanza de su perfecto nombre. Amén. Pues vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Hechos 10, capítulo del 1 al 48. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llaméis común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Hermanos, esta es una palabra tremenda con la que el Señor quiere mostrar a tu vida y a mi vida sus misericordias, como el Señor en su infinita misericordia y piedad no hace acepción de personas. Dios escucha la oración del justo, Dios escucha de todos los que claman a Él. Por eso en el libro de Jeremías 33:3 el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Por eso el Señor también dice en su palabra: orad sin cesar, orad sin cesar. Y nos está mostrando cómo este varón Cornelio, que era romano, un gentil, oraba, y esta oración y todas las obras que hacía delante de los ojos de Jehová llegaban a su presencia. El Señor tenía cuidado de todo lo que este varón hacía. El Señor veía sus obras, sus oraciones, todas las ofrendas que hacía, sí, dentro del pueblo judío, como era un ser bondadoso, y el Señor le entrega su recompensa, porque escrito está que el Señor no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si sembramos para el reino, si hacemos obedientes, si lo amamos, si lo buscamos en espíritu y en verdad, el Señor mirará todo eso y nos entregará nuestra recompensa. El que haga el bien segará bien, el que haga el mal segará mal. Eso es para todos. Dios no es un Dios de favoritismo, Dios es un Dios imparcial, Dios no hace acepción de personas, Dios no favorece al pobre, ¿sí?, para perjudicar al rico. Cuando el rico tiene la razón, Dios no favorece al rico, ¿sí? Cuando el pobre tiene la razón, el Señor es un Dios fiel, un Dios justo, y Él nos entregó leyes de justicia y de santidad. Y el Señor dice: yo soy un Dios justo, le doy a cada quien lo que merece. Entonces, estábamos hablando del hacer acepción de personas, de tener favoritismo, de ser, que Dios nos exhortaba o nos amonestaba a no hacer, a librarnos de esa parcialidad, a no, sí, emitir juicios, a no colocar calificativos en las personas. Y nos regala esta palabra el Señor a tu vida y a mi vida, que es la donde Pablo, el Señor le cambia a Pablo esa forma de pensar, ese conocimiento que traía arraigado de la ley mosaica, ¿sí? Y lo conlleva o lo invita a un nuevo pensamiento, ¿sí? Es que el Señor murió por todos, porque escrito está en su palabra
que el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, es Dios de toda carne, Dios de toda carne, y que su Hijo amado murió por tus pecados y por los míos, pero también por todo el mundo, porque escrito está en su palabra que Él no quiere que ninguna de sus obras, ninguna de sus almas se pierda, porque por todas ellas murió, por todas. Solo, como enseña la palabra en el versículo 31, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todo el que le busca en espíritu y en verdad, le halla, porque Él se deja encontrar. De esos que le temen, que lo aman, que lo obedecen, que le sirven en espíritu y en verdad. Pedro me resalta algo, me llama la atención esto que dice Pedro, que enseña la palabra. En el versículo 2 dice que Cornelio era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Pablo, cuando está hablando pues de su conversión, como es en el libro de Hechos 22:12, Hechos 22:12, Pablo llama a Ananías un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice Pablo. Cuando él está relatando su testimonio, Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 22 de Hechos que Ananías era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cuando le escribe la carta a Timoteo, como vemos en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, en el versículo 7 enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal, sí, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Le dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, ejercitar la piedad, el amor, la compasión, ejercitar esos frutos del Espíritu, la paz, la mansedumbre, la paciencia, si es que ese Espíritu de Jehová mora en tu vida y mora en mi vida, si hemos sido sellados por ese Espíritu, esos frutos del Espíritu Santo se deben manifestar en cada uno de nosotros. Y Pablo está exhortando tu vida y a mi vida a decirnos, hey, si bien es cierto que el ejercicio corporal es provechoso, pero más provechoso es ejercitar la piedad, porque esta sí tiene promesas en esta vida y en la venidera, promesas de salvación, promesas de ese Dios vivo, porque Él se agrada de todos los piadosos, como se agradó de Ananías, como se agradó de este varón, ¿sí? De Cornelio. Hermanos, hoy en día mucho pueblo se preocupa por el ejercicio corporal, por la vanidad, por la vanagloria de la vida, por las concupiscencias de los ojos, por los deseos de la carne, porque dice que aquel que cultiva para la carne, que segará corrupción, porque todo lo que es de la carne es corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida y vida eterna, y vida eterna. Entonces, así como nos esforzamos, así como somos diligentes, ¿sí?, para desarrollar, ¿sí?, nuestros ejercicios corporales, así también seamos diligentes, esforzados y valientes para desarrollar la piedad, el amor. No es fácil, no es fácil. El ejercicio corporal se ejercita trotando, levantando pesos. Acá se necesita mostrar un verdadero amor,
¿sí? Una compasión por el prójimo, una piedad, una misericordia. Esas son cosas que se desarrollan y que te las permite el espíritu que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, ese espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Si ese espíritu no mora en ti y en mí, ese espíritu de amor que te mueve a misericordia, que te mueve a piedad, entonces no estamos obrando conforme a la voluntad de Jehová, no estamos siendo verdaderos hijos de Jehová si ese espíritu no está morando en ti y en mí, ¿sí? La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra que enseña la palabra a tu vida y a mi vida, que Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Este varón, Cornelio, estaba orando, ¿cierto? Y enseña la palabra que como a la hora, sí, en el versículo 3, que vio una visión como a la hora novena. Esto es el tiempo de la oración en la ley mosaica. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos 3, ¿sí? Cuando Pedro y Juan subían, hermanos, Hechos 3, versículo 1, enseña la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y este varón oraba a esta hora. Si bien es cierto que Cornelio era un gentil, era un romano, era un varón que se conducía conforme a estas leyes. Sí, podemos decir que Cornelio era un simpatizante, era un varón que se codiaba con judíos, que había conocido al Dios vivo del cielo, a este Jesús, pudo haber escuchado de él, de sus obras, de todo lo que hizo, y aprendió y conoció quién era el Dios, el verdadero Dios, Jesús de Nazaret, ese que murió por ti y por mí, y que estaba regalando un perdón inmerecido para todos los que se arrepienten y para que se conviertan a Él de toda su maldad, de todo ese mal camino, de esa vieja vida. Amén. Y este varón comenzó a practicar, ¿sí?, lo que hacía el pueblo, lo que era un judío, y obraba conforme a lo que Dios demandaba. ¿Sí? Oraba a la hora novena, que enseña la palabra que era la hora de la oración. Este varón oraba, enseña la palabra que este varón era un varón piadoso, ¿sí?, que hacía muchas ofrendas. Enseña la palabra que las oraciones y las limosnas habían subido delante de Dios. Era un varón bondadoso que hacía conforme a la voluntad. ¿Qué pasa? Cornelio podía hacer todas estas cosas, y acontece como el hombre rico cuando el Señor el Señor Jesús le dice al joven rico: guarda los mandamientos, honra a padre y a madre, ¿cierto? Y el joven le dice: Padre, yo todo esto lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y él le dice: bueno, sabes, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y dice que ese varón se entristeció porque tenía muchas posesiones, y Jesús le dijo, ¿cierto?, que más difícil era un rico entrar en el reino de los cielos, porque su amor estaba, o su Dios era ese dinero, y no era él, que no había un amor tan grande y tan puro, que era el reconocerlo a él por encima de todas las cosas. Y este Cornelio, un varón piadoso y bondadoso, sí, hoy en día podía ser mirado como un varón perfecto delante de los ojos de los hombres, ¿sí?,
que, wow, este man es tremendo, mira qué piadoso es. Este es un verdadero siervo, hermano, cuando veían a Cornelio hoy en día. Decir, mira cómo ofrenda, mira todas las caridades que hace, mira todas las limosnas que da, cómo ayuda a los huérfanos, cómo ayuda a las viudas, cómo ayuda a los necesitados, cómo... Pero faltaba algo. Y Dios lo sabía. Y Dios decía, este varón me agrada, pero le falta algo, le falta conocerme. Y entonces, este varón siempre iba a ser mirado como un gentil. Y un judío con los gentiles, pues, no se juntaban. ¿Por qué, hermanos? Porque no por, no por diferencia de raza, sino que el judío era muy celoso con su pureza, ¿cierto? Con su pureza espiritual, y el estar rodeado de gentiles a los cuales se consideraban impuros, el estar cerca de ellos consideraban que eso los podía contaminar, ¿sí? Y cuando una persona estaba contaminada, pues no podía entrar al templo a orar, ¿sí? Tenía que esperar que existiera o se diera ese proceso de purificación para poder ir otra vez al templo, a llevar sus ofrendas, a hacer pues todo lo que la ley demandaba. Entonces, si este varón judío se contaminaba, según ellos, pues con un gentil, se cohibía de todo lo que la ley demandaba, no podía hacer el debido proceso. Imagínense a Cornelio, un varón que entonces toda la vida iba a ser segregado porque él no podía entrar al templo a orar. El hecho de que él fuera un gentil, a él se le tenía prohibida la entrada al templo. Y somos nosotros, o los hombres, o la ley tenía ese muro de que muchas personas por causa de la ley iban, les, les iba a ser como complicado e imposible llegar a la salvación, a una verdadera conversión, la cual Dios quiere ver en ti. Y despierta el espíritu de Pablo. O sea, en el versículo, en el versículo 30, en el versículo 30 enseña la palabra. Hace 4 días, dice Cornelio, cuando le está explicando a Pedro por qué lo hace venir, él le dice, Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, imagínense hermanos, un varón que ya tenía conocimiento del poder del ayuno. O sea, él, a pesar de que no era un judío, de que no era una persona convertida, ¿cierto? Una persona circuncidada, tenía mucho conocimiento por sí, con ese rostro que tenía con los judíos, y le faltaba algo, y era lo que el Señor le quería regalar. Y él le dice, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, que es la hora de la oración judía, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Dios le manifiesta su presencia. No todos, no todos tenemos ese privilegio de que Dios te manifieste su presencia. Dios ha manifestado sueños, Dios ha manifestado visiones, del único que se expresó con ese gozo de Moisés, dijo, cuando haya profeta en medio de vosotros, le hablaré en sueños o en visiones, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él le hablaré claramente, ¿sí? A él le hablaré cara a cara, claramente. Es un varón que gozaba de la bendición de ese Dios vivo. Y se le aparece a Cornelio y le dice, hey, ves y busca a Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. El libro de Hechos 11, 2 y 3 te muestra esto que te digo. Dice, era tanto
estaba tan arraigada esta creencia o estaba tan establecido en la ley el no tener contacto con los gentiles o con los extranjeros, que en el versículo 1 y 2 del capítulo 11 del libro de Hechos enseña la palabra a ti y a mí. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro le cuenta todo lo que el Señor le había encomendado, pero le disputan, lo confrontan y le dicen: ¿por qué? ¿Por qué has comido con hombres incircuncisos? ¿Por qué has entrado en casa de ellos? A ti ni a mí nos es lícito, nos es lícito. Y Pedro era un varón lleno del Espíritu y él conocía que todo esto no le era lícito. No le era lícito. Entonces Pedro le dice en el mismo libro de Hechos 11, en el versículo 15 les dice, él les explica y en el versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Sobre nosotros al principio. ¿Cómo? ¿Cómo yo no voy a poder entrar? ¿Cómo yo voy a poder, cómo yo voy a impedir, sí, que como hombre, con mis conocimientos, con mis preceptos, algo contra estos varones que están siendo llenados por el Espíritu de Dios y que es el mismo Jehová quien me trae a ellos conforme a su perfecta voluntad? Yo simplemente soy un siervo que si el Señor dice ves, va, y que si le dice ven, viene, porque yo no me muevo conforme a mi voluntad, sino conforme a Él, como lo deberíamos ser tú y yo, si en verdad somos un siervo de Cristo. Hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo es indispensable en tu vida y en mi vida, que seamos ese reflejo y que ese espíritu que Él ha puesto en tu vida y en mi vida nos direccione. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, es el que direcciona toda obra a feliz término. Toda. Él lo direcciona todo, pero es el siervo, eres tú y somos yo, eres tú y soy yo, como soy yo, somos los instrumentos que Jehová escoge para que ejecutemos su perfecta voluntad. Óiganme bien. El Espíritu de Jehová direcciona todo, es quien hace la obra, quien la direcciona, quien la maquina, quien la perfecciona, ¿sí? Quien la confecciona. Pero ustedes y yo, como siervos de Cristo, somos los que la ejecutamos. Los que la ejecutamos. El Espíritu de Jehová, para que me entiendas, solamente hace posible que la obra sea llevada a cabo. Él es el que la diseña y el que a través de su poder permite que esta obra se materialice, pero los protagonistas somos ustedes y yo. Los protagonistas somos ustedes y yo, y a las personas, ¿cierto?, que como siervos el Señor nos envíe a predicar o que nos envíe a evangelizar o a hacer su perfecta voluntad a donde Dios nos quiere enviar, a donde Dios nos quiere enviar. Sin el Espíritu es imposible de que las obras, sin la manifestación de este Espíritu, sin la intervención del Espíritu de Jehová, es imposible que esta obra se materialice, que los protagonistas se puedan encontrar. Hermanos, si el Espíritu Santo, comencemos, si el Espíritu Santo no hubiese hablado a Cornelio, no se le hubiera aparecido ese ángel y le hubiese dicho: hey Cornelio, ve y manda por Pedro, sí, manda por Simón, a ese que le dicen
a ese que le dicen por sobrenombre Pedro y dile que venga, porque él te va a decir algo. ¿Cierto? Si el Espíritu de Jehová, si su ángel no se le aparece, Cornelio nunca manda por Pedro. Si el Señor no le hace la revelación a Pedro de que vaya, Pedro no va. Porque Pedro era un siervo fiel, como lo eres tú y como lo soy yo. Y si tú sabes que eso está en contra de la voluntad de Jehová, usted como verdadero siervo le dice, como le dijo Pedro, Señor, no. No, porque yo nunca he llegado a mi boca, nunca he llevado a mi boca cosa inmunda. Y le dijo, Señor, no. Porque él sabía que qué pasa aquí. Dios no es un Dios que se contradice. Dios es un Dios de verdad. Hermano, en el mismo libro de Hechos 8 está el ejemplo de 8, hermanos, 8:26. Cuando el Señor Jesús se le aparece a Felipe cuando el ángel se le aparece a Felipe y le dice que le vaya y le predique a este etíope. Vamos a leer la palabra, enseña la palabra a ti, a mí, en el libro de Hechos 8, versículo 26. Enseña la palabra. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que es? ¿Pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y enseña la palabra, y vamos a seguir leyendo. De Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco descendieron del carro, y fue bautizado. ¿Cómo fue posible esto? Por la voluntad de Jehová, que envía a su ángel. Y le dijo, Felipe, vete al camino, que allá encontrarás. Y le mostró que había un eunuco, ¿sí?, etíope, y le da todas las indicaciones, pero el Señor es quien hace la obra. Pero tú y yo, como siervos de Cristo, como siervos de ese Dios vivo, como siervos de Jehová, somos los que la ejecutamos y vivimos conforme a su voluntad. Eso es el mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo, ya lo hemos visto muchas veces, cuando va Saulo por el camino, se le aparece una voz, un resplandor, enseña la palabra, que lo ciega, y escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿pero quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y lo deja ciego, y Jesús le dice, ¿ves? El Hechos 9, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, 9:5.
Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en esta ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. El Señor se le aparece, le dice, hey, y le da las instrucciones, las indicaciones, pero después viene y se le aparece a Ananías, el Señor, y le habla. Le dice, en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo piadoso, porque Pablo lo llama piadoso, llamado Ananías, a quien el Señor en visión también le dice Ananías, y Ananías le dice, heme aquí, Señor. Entonces el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque está allí. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone sus manos encima de él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho de tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiéndose tomado el alimento, recobró fuerzas y estuvo ahí por algunos días con los discípulos. ¿Quién hace esta obra? La hace el Espíritu. ¿Quién la diseña? ¿Quién la diseña? ¿Quién la maquina? ¿Quién la inventa? Jehová de los ejércitos, conforme a su perfecta voluntad. Tú y yo como siervos somos instrumentos a través del cual Dios la materializa. Y después viene y se le aparece a Cornelio y le dice, hey, ves, vas, y ya hablamos de Cornelio. Entonces, ¿qué aspecto importante necesitamos, hermanos? Mucha diligencia, hermanos. Mucha diligencia, porque a ti la palabra, el libro de Hechos, versículos 7 y 8, te enseña, ido el ángel, dice la palabra, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio fue un diligente, Ananías fue un diligente, Felipe fue diligente. Todos estos protagonistas han sido diligentes como lo debemos ser tú y yo, siervos obedientes, sin chistar, sin preguntar por qué, para qué. Si el Señor dice, ves, pues vamos. Si dice, ven, pues venimos a lo que Él disponga, a lo que Él quiera. Porque Dios en su infinita sabiduría, que sobrepasa todo entendimiento, lo hace todo perfecto. Todo está, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Entonces, necesitamos movernos en fe, en especial para ese Cristo vivo. ¿Sí? Habíamos tocado un tema importante cuando vimos el tema en el video de cuando Jesús sana al hijo del oficial del rey. Cuando Jesús sana al hijo del oficial del rey. Eso es el libro de Juan 4, versículo 43 como allá hasta el 54. Desarrollamos esa palabra, mirábamos cómo el Señor le dice, ves, porque tu hijo ha sido sano. Y este varón también era un romano y se mueve en fe como Cornelio y va y cree en el Señor y pregunta, ¿a qué hora sanó mi hijo? No, él sanó como a las 7, creo que dice la palabra, y él entendió que a esa hora Jesús había proclamado su palabra. Entonces, no es justo que se halle tanta fe en unas personas y en otras no. Nosotros necesitamos aprender a desarrollar esa fe tremenda. Como dice el libro de Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que tenemos que estar
unánimes, siempre entregados al Señor, mostrándoles nuestra fidelidad, mostrándole que nosotros somos unos verdaderos siervos, que hacemos conforme a su voluntad, que estamos dispuestos a dejarlo y a sacrificarlo todo por Él. Esta es una obra que demanda sacrificio, que demanda obediencia, que demanda tantas cosas y que muchas veces no estamos dispuestos a entregar todo. Entonces, ahí depende por qué unos ministerios se desarrollan más que otros, porque así como Dios ve el corazón piadoso de este varón y cómo ve sus limonas, también ve tu corazón y mi corazón, también ve tus obras y mis obras, y Él es el que da el pago. Él es el que da el pago. Entonces, hermanos, si usted ve que aquel ministerio prospera, algo tiene. Si aquel que está frío y dormido, paralítico espiritualmente, algo tiene. Entonces hay que revisarnos, hay que hacer una introspección. A todos nos encomienda el Señor obras diferentes, nos entrega dones, ministerios diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos el ejemplo, tenemos a Ananías, tenemos a Felipe, tenemos a Cornelio, tenemos a Pedro, a Pablo, a todos estos. Dios los envió a hacer obras diferentes y cada quien tuvo que entregar cuentas por su obra. Esto es algo individual, esto es algo personal. No estemos mirando la pajita en el ojo ajeno, no estemos mirando al hermano, no lo estemos juzgando. Nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, en lo que Dios nos entregó, qué fue los dones, cuáles fueron los dones que Dios nos entregó, cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere con nosotros, cómo llevamos nuestro ministerio, cómo lo estamos desarrollando, estamos caminando conforme a la perfecta voluntad de Jehová, estamos siendo obedientes, estamos haciendo su obra. No, eso es algo individual, algo personal. Y es donde el Señor hoy quiere decir a tu vida y a mi vida: hey, es lo que yo quiero, es lo que yo dispongo, no lo que el hombre quiere. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra que después de esto, en el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿sí?, para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. ¿Sí? En el cual había toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí viene lo tremendo de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Sí? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió al cielo. Pedro, hermanos, había predicado a los judíos, a los samaritanos, como nos enseñan las escrituras, samaritanos que eran como hay una mezcla entre judíos y gentiles, pero Pedro nunca le había predicado a un romano. Pedro nunca le había predicado a un gentil, ¿sí? Entonces, estas impurezas que les hablaba ahorita, que poseían los gentiles, o como los judíos los veían como personas impuras, yo les decía que el contacto con estas personas impuras, tenían la creencia de que el tener contacto con ellos nos hacían impuros a nosotros. Entonces nos iba a impedir entrar al templo, aunque ellos tampoco tenían el acceso al templo. Y eso necesitaba una purificación. Entonces ellos trataban de mantenerse distantes de este tipo de personas. Ahora, Pedro, cuando le llega esa visión, Pedro piensa que lo están probando. Pablo piensa, como él dice, enseña la palabra, que tenía hambre. Pablo piensa que lo están probando a raíz del hambre. Y Pedro sabía que estos animales que le mostraba el lienzo no eran animales puros y aprobados por Jehová o por la ley mosaica. Y él dice: Señor, no. Es cuando usted tiene
la firmeza, la integridad, el carácter para decir no. No, porque esto va en contra tuya. No, porque no me es lícito. No, porque tú así, tú no has determinado eso. No, porque eso no proviene de ti. No, porque no es tu voluntad. ¿Sí? Y el Señor le dice, hey, no llames tú, no llames tú común a lo que yo he purificado. Pero por qué Pedro es tajante en esto de decirle no al Señor? Porque el libro de Levíticos, el Levítico 11, el Señor te muestra a tu vida y a mi vida lo puro y lo impuro. El libro de Levítico 11 eh, te muestra a ti las comidas que nos eran permitidas, cuáles eran puras y cuáles eran impuras. Y en el versículo 1 de Levítico 11 enseña la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y comienza la palabra a mostrarles al pueblo lo que le era lícito y lo que no le era lícito, qué animal era puro y qué animal era impuro. Pero lo tremendo de este Levítico 11 es en su versículo 44 que enseña a tu vida y a mi vida, porque el Señor declara, porque yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no comen, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santos. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces Pedro sabía esto y le dice, Señor, no, no, porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le dice, cuando el Señor te entrega una revelación, cuando el Señor te entrega ese conocimiento y no era, el Señor no se estaba refiriendo a esa comida, el Señor lo que quería cambiar en Pedro era esa mentalidad, la mentalidad de que el Señor quería que Pedro entendiera que de todo lo que Él creó, porque Él dice que yo soy el Dios de toda carne, todo lo que ha sido creado por Él, el hombre no lo puede llamar común, porque es obra de ese Dios vivo. Y todo lo que Dios ha creado lo ha hecho perfecto y tiene un para qué. Amén. La gloria es para nuestro Señor Jesús. ¿Sabes qué me gusta? La obediencia de todos estos varones. Nosotros tú y yo deberíamos ser como Job. Job era un varón tremendo y en el capítulo 23 de Job, 23, 12, dice una palabra preciosa, dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Y en el versículo 13 sigue diciendo, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Jehová determina algo, ¿quién tiene el poder para hacer cambiar algo que Él determina? ¿Sí? Su alma deseó e hizo. Si Jehová desea en su corazón bendecirte, como maldecirte, eso se hace. Porque la palabra de Jehová no cae a tierra. Job dice, guardaré sus mandamientos. Guardaré el mandamiento de sus labios. Lo que Él determine, celosamente, celosamente. Amén. Nosotros debemos amar lo que Dios determina más que nuestra comida, porque Él es nuestro alimento espiritual.
y el que seamos obedientes y fieles de Él depende de nuestra vida. Porque de qué nos sirve entonces, como dice el Señor, ganarnos la tierra y todo lo que contiene si perdemos nuestra vida. Hay que ganarlo primeramente a Él. Por eso yo digo, por eso el Señor enseña en su palabra: hijo, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Y que nuestra riqueza sea espiritual, esa que viene de Jehová, que viene de Jesús, ese tesoro invaluable, indescriptible, que supera todo entendimiento humano. Esto es tremendo, Señor. Hermanos, la palabra del Señor no establece que no se podía entrar en las casas en una casa de un extranjero, de un gentil. Lo que sí establecía era que no se podía tener tratos o no se podía tratos o alianzas con estos gentiles, y esto lo estableció el Señor en el libro de Éxodo, ¿sí? Cuando está sacando el pueblo en el libro de Éxodo 4, el Señor, Jehová le dice a Moisés, en el libro de Éxodo 4, el Señor le dice que no haría alianzas con estos, ¿sí? Que le quedaba, no es el libro de Éxodo. Mano, no me voy a extender con esto porque pues le regalo la cita bíblica, porque se me está mucho tiempo y me estoy extendiendo mucho. El Señor no estableció que no se podía entrar en no se podía entrar en las casas, no estaba prohibido, lo que se estaba prohibido a tener alianzas con los extranjeros. ¿Y qué quería el Señor? A raíz de esto, porque era una ley mosaica que no se podía establecer alianzas, que era lo que realmente decía el Señor, esto de entrar en casas, pues los pudieron haber establecido los rabinos, era un mandamiento de hombre, y esto pues lo que generó fue un muro entre los extranjeros, los gentiles y el pueblo judío, o entre los cristianos, ¿cierto? Y los judíos, y el Señor Jesús quería romper este muro. Si en el libro de Juan 18, cuando el Señor Jesús es trasladado eh, a, a la casa de Pilato, Juan dice que vamos a leerlo vamos a buscarlo y leemos para no hablarles en mi carne. Dice que cuando llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, es decir, a la residencia de Pilato, era de mañana y ellos, este pueblo judío, los que lo habían llevado, simplemente lo entregaron. No entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua, para no contaminarse, porque ellos consideraban que el estar cerca o en contacto con un gentil, con un romano, eso producía una contaminación y entonces le iba a impedir comer la Pascua que se iba a celebrar o realizar sí, todo lo que le es todo lo que el Señor demanda, porque el Señor decía que todo lo que estaba contaminado primeramente necesitaba, antes de continuar con lo que el Señor demanda en la ley, necesitaba tener un proceso de purificación. Entonces, esta palabra nos enseña que ellos consideraban de que el estar en contacto con gentiles contaminaba al pueblo.
Amén. La gloria sea para el Señor. ¿Qué hace el Señor? Tumba estos muros porque para el Señor no existen razas ni idiomas, todos somos obras suyas, somos creaciones suyas. Y el Señor en el libro de Efesios, Jesús habla a tu vida y a mi vida y nos dice que Él borró todo eso, que el hombre estableció, todos esos mandamientos de hombre, Él lo estableció y Él lo abolió, lo clavó en la cruz. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11, versículo 11, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano de la carne, con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando eran gentiles, estaban alejados, sí, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, enseña la palabra, ahora en Cristo Jesús, nosotros los gentiles, los que fuimos gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo abolió todos estos muros, ¿sí? Y los clavó en la cruz del Calvario. Dice, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, ¿sí? La pared intermedia de separación. Dios rompió esa pared intermedia, Dios derribó todos esos muros, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que existían, porque ahora todos venimos a ser hijos de Cristo, ¿sí? A través de esa crucifixión, a través de esa cruz. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hoy en día todos tenemos entradas al Padre por un mismo espíritu, el espíritu de Jehová que mora en ti y en mí si es que mora. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. El libro de Hechos habla a tu vida y a mi vida. ¿Por qué les decía esto? Porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, sí, Cornelio lo estaba esperando, sí, y se le postra a los pies. Y leemos la palabra bajo la bendición de este Padre vivo. El versículo 24 de Hechos 10 dice la palabra: al entrar el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿para qué me habéis hecho venir? Cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Y Dios quitó todos estos muros, dice que quitó esta pared que separaba a los unos de los otros,
y de los dos hizo uno solo, enseña la palabra. Hoy todo el que cree, todo el que confiesa que Jehová, que nuestro Señor Jesús es un Señor, es hecho hijo del Señor, de nuestro Señor Jesús. Hoy estamos viviendo una gracia, un perdón inmerecido, y que el Señor nos pueda llevar a su redil como ovejas de su prado. Eso no tiene precio. Eso solo lo hace el amor, la misericordia, la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gloria, la honra y la alabanza siempre será para Él. Entonces, enseña la palabra que entonces Cornelio viene y le muestra a Pedro todo lo que había acontecido, cómo se le había aparecido el ángel y cómo pues él había mandado a sus siervos. Y Pedro le dice entonces en el versículo 34 de Hechos 10, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, si a través de todo lo que he vivido, de toda la revelación que me hace el Señor, de poder haber llegado aquí, del poder conocerlos a ustedes, que el Señor no hace acepción de personas. Y Pedro le dice, hey, levántate Cornelio, que yo soy un hombre como tú, a quien tienes que adorar. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es enteramente para Jehová, para Yeshua HaMashiach, para el Ruá, para el Paracleto. Yo soy un hombre como tú. Por eso Pedro nos enseña, hey, tú tienes que adular, tú tienes que glorificar, exaltar solamente a Jehová, no al hombre. Y eso debería quedarte presente a ti como me quedó presente a mí, de que la honra y la gloria es para Jehová, que Dios no comparte su gloria con nadie y que nosotros somos simples instrumentos y no podemos robarnos la gloria ni la adoración del hombre, que nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos predicar que esa gloria es para Él, si en verdad estamos siendo siervos fieles. Amén. Entonces enseña la palabra que dice Pedro que Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación, Él se agrada del que le teme y le hace justicia. De que Él le teme y le hace justicia. Por eso el Señor, hablábamos en el video pasado lo que Dios exige de tu vida y de mi vida. Hablábamos de Deuteronomio 10:12, cómo el Señor muestra lo que pide de ti y de mí. ¿Sí? Y vemos que el Señor exige algo hermoso, y es que le seamos obedientes, que le seamos fiel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice el Señor, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sí? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El libro de Eclesiastés 12, dice a tu vida y a mi vida, que el fin de todo discurso, el fin de todo lo que Eclesiastés habló es este. Teme a Dios, dice Eclesiastés. Teme a Dios, Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo traerá todo a juicio, sea buena o sea mala la obra que hayamos hecho, porque Dios no hace excepción de personas y Él dará el pago. Él dará el pago. Así que tenemos que ser muy cuidadosos y ser fieles al Señor. Sigue enseñando la palabra a tu vida y a mi vida. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice Pedro, a estos varones congregados en la casa de Cornelio, y le dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo estuvo éste haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mandaron a colgar de un madero. No a todo el pueblo. Dice la palabra que éste se levantó al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios escogió, ¿cierto? A ellos que comieron y andaron con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les mandó que predicasen el evangelio de él al pueblo y que testificaran de él que es el Dios que Dios ha puesto, que él es el juez que Dios ha puesto sobre vivos y sobre muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Todo el que en él cree reciba perdón de pecados. Dios, nuestro Señor Jesús, nos entregó una gran comisión a ti y a mí, una comisión que es ineludible. El libro de Mateo 28. El Señor comisiona a tu vida y a mi vida el predicar el Evangelio. Dice la palabra, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad le fue entregada a él. El Señor dice a tu vida y a mi vida, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la gran comisión. Sigue diciendo el Señor en Marcos 16:15, porque el Señor en Marcos 16:15 dice a tu vida y a mi vida que predicad el Evangelio a toda criatura. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, porque enseñó la palabra que Dios derribó ese muro. De los dos hizo un solo pueblo. El pueblo que el Señor Jesús ganó para sí, clavándose en esa cruz, por ti y por mí. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice a tu vida y a mi vida, en el libro de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que la palabra sigue diciendo a tu vida y en mi vida, para terminar. Mientras aún Pablo hablaba todas estas cosas, todas estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Lo más precioso de este pasaje es que el Señor Todopoderoso, Jesús, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, derrama el Espíritu Santo directamente sobre estos varones. No se da por la imposición de manos. Y esta es la gran diferencia, porque el procedimiento era llegar a un arrepentimiento y ser bautizado y recibir el Espíritu, como nos lo muestra el libro de Hechos 2, el libro de Hechos 2:38, que enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Pero les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro le dice ahí primero, arrepiéntense, bautícense y después recibirán el Espíritu. Y ahí, por acá en el versículo 2, Pedro le cita la profecía del profeta Joel, que dice que en los días póstreros el Señor Dios Todopoderoso pues derramará de su Espíritu sobre toda carne y bueno, pues le da el desarrollo a esa profecía. Y hermanos, ahí estamos viendo que el Señor no deja caer su palabra a tierra. Dios es un Dios de misericordia, de piedad, compasivo. Dios es lo más sublime. Amén. Eso es lo más perfecto. Y Pedro tiene que reconocer que estos varones habían recibido o fueron ungidos con el Espíritu Santo como ellos lo habían recibido. Solo estos lo recibieron de la misma forma que lo recibieron sus discípulos, como lo manifiesta en el libro de Hechos 11:15 y 16. Dice, cuando comencé a hablar, cuando está refutando con nosotros, le dice, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una palabra tremenda. Me gozo mucho, hermanos, de poder compartirla con ustedes, de poder desarrollarla un poco. Es una palabra extensa, necesita más profundidad por cuestiones de tiempo. He tratado de abarcarla lo más que se puede, de una forma concisa. De pronto necesita más tiempo para un desarrollo porque es un tema bien prolongado, pero a grosso modo es la idea de lo que el Señor le muestra a Pedro, cómo le cambia la mentalidad, cómo le cambia todas esas ideas preconcebidas que tenía y cómo le muestra que lo que Dios creó nadie lo puede llamar común, y es lo que el Señor quiere decir a tu vida y a mi vida. Todo lo que yo creé tiene mi sello y nadie puede llamarlo común o inmundo. Amén. No podemos hacer asesión de personas. Nosotros somos los que colocamos calificativos y a veces colocamos muros e impedimos que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Estamos censurando, este es un ladrón, este es una prostituta, y Dios mira el corazón. Dios recibe a todo aquel que esté dispuesto a amarlo, respetarlo, y eso solamente el único que escudriña y conoce corazones se llama Jehová. Y nosotros no podemos ser parte de ese muro. Nosotros tenemos que encargarnos de derribar ese muro porque nosotros somos siervos de Cristo. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Esta era la palabra que quería desarrollar, compartir con ustedes hoy para complementar el tema que tratamos el video pasado de la amonestación contra la parcialidad, de la asesión de personas. Y me gusta, es un tema muy diciente, que el Señor pues haya llenado tu vida y mi vida, que el Señor pues cada día nos regale más sabiduría. Los amo mucho en el amor de Cristo. Espero que esta semana pues hayamos estado más sintonizados con el Señor, que hayamos recibido felicitaciones en ese reporte celestial de que mantuvimos más comunión, estuvimos más en contacto con el Señor Jesús, y no pues que el Señor esté triste de que no nos hayamos acordado de Él. La gloria, la honra y la alabanza sea siempre para Él. Padre, siervo inútil soy, lo que me has mandado a decir eso he dicho, lo que me has mandado a hacer eso he hecho, Señor. El que tiene oídos oiga, y el que no deje de oír. La gloria, la honra y la alabanza es para el Señor Jesús. Bendiciones para todos, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor de Cristo repose siempre en sus corazones. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.